Bueno chicos, el pay-per-view del que toca hablar el día de hoy es supuestamente uno de los 4 grandes de WWE. Sin embargo, este año por sus huevos, la empresa ha decidido cargárselo anunciando todo vía redes sociales. Y con todo, lógicamente me refiero a los equipos para los combates tradicionales de 5 versus 5. Esto hizo automáticamente que todas las ganas que le tenía al pay-per-view cayeran en picada. Bueno, aunque el pay-per-view no tenga construcción, voy a decir los posibles ganadores para cada combate de este show, así que sean bienvenidos a mis posibles resultados para la serie de los sobrevivientes del 2021. WWE Survivor Series, Best of the Best. En el último show de SmackDown se anunció que posiblemente en el kickoff se llevará a cabo una lucha de 25 hombres en conmemoración de los años de carrera de La Piedra. Ahora sí, comencemos hablando del combate tradicional 5 vs 5 femenino. El equipo de Raw, que está conformado por Bianca Belair, Carmella, Liv Morgan, Rhea Ripley y Queen Zelina. Mientras que por su parte SmackDown está conformado por Natalya, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi y la que fue anunciada por medio de redes sociales, Toni Storm. Exacto, excluyen a Aliyah porque sí, para incluir a Toni también porque sí. WWE ha intentado durante las últimas semanas crear rivalidad entre los distintos equipos. En Raw, entre Rhea, Carmella y Queen Zelina. Nombro solo a estas porque Bianca está en un feudo con Doudrop y Liv Morgan está en un feudo con Becky Lynch. Lo sé, está fatalmente hecho. En SmackDown pasa algo parecido, pero el feudo más importante es entre Sasha y Shotzi. En definitiva, que quieren que se lleven mal, pero lo hicieron de una manera forzada y sin sentido. Para mí, el equipo ganador de este combate será el equipo de los viernes por la noche. ¿Por qué? No lo sé, nada más me gusta cómo está conformado, excepto Natalya. Bueno, y si el combate pasado tenía 0 construcción, les cuento desde ya que el siguiente no tiene ni pies ni cabeza. El campeón de los Estados Unidos, Damian Priest, se enfrentará al que en el papel es el campeón intercontinental, Shinsuke Nakamura. Y digo en el papel porque Nakamura desde que ganó el título solo lo ha defendido una vez. De ahí en fuera solo ha estado en combates por equipo con Rick Books. Pasemos rápido a este combate, el ganador será Damian Priest. El siguiente combate involucra a los 2 equipos campeones en pareja. RK Bro se enfrenta a los que nunca dejan ganar limpiamente a Roman, los Usos. Lo mismo para este combate. Lo único que se ha visto de pique entre estos 2 equipos son promos antes de un segmento de otra rivalidad. Por su lado, RK Bro está pasándolo mal porque Riddle se hace el caritativo y eso hace enojar a Randy. Y los Uso están metidos en el feudo de Roman contra Xavier Woods. Para mí los ganadores creo que son bastante claros. Los Usos, porque aunque los RK Bro estén bien y medio imponentes como campeones, los Uso ahorita mismo están en un nivel totalmente diferente. Aunque puede suceder que Xavier les cueste el combate, a lo mejor es una opción. Combate del cual sí que hay una construcción un poco más decente, me refiero al combate entre la campeona femenina de Raw y la campeona femenina de SmackDown. Y de momento creo que es el único combate individual del pay-per-view que tiene promo, y eso es lo que verán en pantalla claramente. Bien, este feudo tuvo inicio después del draft, cuando las 2 fueron movidas a otra marca, Charlotte para SmackDown y Becky para Raw. En el SmackDown posterior a Crown Jewel se dio un intercambio de campeonatos como si fueran cartas. Sin embargo, este intercambio tuvo algo peculiar y es que aparentemente el segmento no estaba pautado a que sucediera como sucedió. Durante las semanas siguientes, como todos los feudos de este pay-per-view, casi no se tiraron beef, más que de vez en cuando. En el programa de SmackDown de la semana pasada, Charlotte inferiorizó a Becky, diciendo que no sabía quién diablos era, y que cuando Survivor Series terminara, solo sería Becky Esto fue contestado por Becky el lunes pasado, recordándole a Charlotte quién era para cerrar la promo con el que Charlotte hizo. Esta rivalidad es más intensa por la historia que tienen estas 2 y en mi opinión el video promo está muy bien montado. Ahora, la verdad no tengo una ganadora clara para este combate, pero me la voy a jugar por Becky Lynch.
Siguiente combate, lucha entre el campeón universal y el campeón mundial de WWE. Big E se enfrenta al jefe tribal Roman Reigns. Este feudo se ha construido, si a esto se le puede decir construcción, bilateralmente porque Big E en Raw tenía problemas con todos menos con Roman. En el caso de Roman, desde que Brock salió del panorama titular, se ha metido con los miembros del New Day, que están en SmackDown, pero más en especial con Xavier, por obvias razones. Y como digo, este feudo entre Big E y Roman se ha basado en los distintos enfrentamientos en los que Woods y Reigns han estado envueltos. El ganador para mí de este combate será lógicamente el jefe tribal Roman Reigns. Sin embargo, no descartemos las distintas intervenciones que pueden haber durante el combate, ya sea de los Uso o de Xavier Woods. No creo que hagan perder a Roman, pero no me extrañaría que le dieran la victoria por ayudas externas. Y el main event lo ocupa el combate tradicional 5 vs 5 masculino. El equipo de Raw lo conforman Austin Theory, el todopoderoso Bobby Lashley, el príncipe Finn Balor, Kevin Owens y Seth freaking Rollins. SmackDown está conformado por Drew McIntyre, Happy Corbin, el enigma carismático Jeff Hardy, Sheamus, Fela, que es el reemplazo de Sami Zayn, y por último Xavier Woods o King Woods, como quieran decirle. Lo mismo que sucedió con el combate femenino, sucedió con el masculino. Casi todos los participantes se anunciaron vía redes sociales, pero en comparación con los equipos femeninos hubo varias variaciones al equipo original, tanto de Raw como de SmackDown. En Raw se cambiaron a Dominic por Bobby Lashley y a Rey Mysterio por Austin Theory. En SmackDown el único cambio fue el del ya mencionado Sami Zayn. Igual hay algunas pequeñas riñas entre los equipos. En el caso de Raw podemos decir entre Seth y Kevin Owens, en SmackDown Happy Corbin y Jeff Hardy. Y creo que teniendo los equipos como están, la victoria se la llevará Raw. Me parece un equipo más sólido que el de SmackDown. Esto nos dejaría un marcador de 3 contra 3, o sea, empate. No me extrañaría que sucediera un empate. Y bueno amigos, estos han sido mis posibles resultados de esta edición con apenas construcción de Survivor Series. Si te parece, déjame tu opinión en los comentarios para ver si discrepan de mí o no, aunque lo más probable es que sí. Sin nada más importante que decir, me despido. ¡Chao!